Te damos las gracias y me pasa la palabra a Gonzalo Fanjul Suárez. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy buenos días y gracias por la invitación. Yo comparezco en nombre de la Fundación Por Causa y de la campaña Esenciales. Mi organización ha estado apoyando a la campaña, ofreciendo algunos de los datos y de los argumentos que se han utilizado a lo largo de este proceso que ha desembocado en la propuesta de la iniciativa legislativa popular que les presentamos aquí. Y esta investigación se ha realizado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid y con la Universidad de Baleares, en concreto con el profesor Ismael Gálvez, que es quien ha realizado parte de estos datos, ¿no? A mí me gusta decir, cuando hablo de esta ILP en público, que hay pocas ocasiones en las que el Congreso tiene la oportunidad de apoyar una iniciativa, de discutir una iniciativa que ha apoyado desde la Conferencia Episcopal al Soviet de Getafe, ¿no? Y este es el caso de esta iniciativa que se presenta hoy aquí. La diversidad de organizaciones, de colectivos, de movimientos que representan esta ILP es absolutamente extraordinaria. Llevo 30 años trabajando en el ámbito de la movilización social y creo que esto no tiene prácticamente precedentes en nuestro país. La fuerza, el respaldo social con el que esto llega, yo creo que refleja un abanico muy diverso de argumentos de tipo económico, de tipo político, de tipo ético, que son los que quiero compartir con ustedes en esta mañana, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con las magnitudes del fenómeno al que hacemos frente, ¿no? Es un fenómeno, en nuestra opinión, demasiado grande para ser ignorado y que no ha dejado de crecer, que ha caído de manera puntual durante el tiempo de COVID, como cayó la movilidad durante el tiempo de COVID, pero que no ha dejado de crecer, ¿no? Hicimos la primera estimación en 15 años, desde que el Gobierno del presidente Zapatero hizo la regularización en el año 2005, para llegar a la conclusión de que, con datos de final del año 2021, aún no tenemos datos cerrados del año 2022, entre otras cosas porque los datos del padrón, los microdatos del padrón, no están disponibles, pero estimamos esta cifra entre las 405.000 y las 406.000 personas en nuestro país que viven en ese momento en situación administrativa irregular, un 12% del total de las personas migrantes. A diferencia de lo que piensa la mayor parte de la gente, la inmensa mayoría de estas personas provienen de América Latina y no de África. El 80% son latinoamericanos, la mayoría son mujeres, la inmensa mayoría están como empleados esenciales en nuestro país, es decir, de los mayores de edad, y accedieron a nuestro país de manera regular y cayeron después en la irregularidad sobrevenida. África es una parte minoritaria de esta fotografía, con menos de un 10% de la población irregular, y ha caído en los últimos 2 años. Las cifras netas más recientes sugieren que este Gobierno, el que ahora está, y el Gobierno de la pasada legislatura, está tratando de hacer una regularización, pero una regularización encubierta. Reconocen que es necesaria la regularización, reconocen que la regularización es urgente, pero no se atreven a plantearlo de manera pública y se está planteando de una manera encubierta. Los datos que están disponibles para 2022, estos sí están disponibles, son los de autorizaciones de residencia, que lo que vienen a decir es que esas autorizaciones han aumentado un 12,6% con respecto al año anterior, entre 3 y 6 veces el ritmo de aumento de años anteriores. Lo que más han aumentado son las autorizaciones por lo que se denominan motivos excepcionales. Básicamente el arraigo, 92.000 autorizaciones nuevas entre mediados de 2022 y mediados de 2023, y por motivos de protección internacional, en este caso, sobre todo, ciudadanos y ciudadanas procedentes de Ucrania. Y esto es muy bueno que se hayan incrementado las autorizaciones extraordinarias, es muy bueno que el Gobierno esté haciendo un esfuerzo, es muy bueno que se hayan incrementado las flexibilidades en las condiciones de arraigo, que se haya introducido una nueva forma de arraigo que es el arraigo por formación. Desgraciadamente no es suficiente. Los números que les he mostrado están muy lejos de hacer frente al desafío de la regularización o de la irregularidad en nuestro país. El arraigo por formación, como decía mi compañera en este momento, está muy lejos de las expectativas con las que se creó. Según nuestros cálculos, según los cálculos que ofrece el Gobierno, solo 15.000 personas. El arraigo por formación es un infierno burocrático, como es un infierno burocrático la mayor parte de los mecanismos de regularización que existen en nuestro país. Sobre todo, deja fuera a grupos fundamentales como son los niños y las niñas. Los datos que nosotros tenemos, luego se los compartiré, hablan de un incremento del número de niños y niñas, sobre todo de los más pequeños, que se encuentran en situación irregular en nuestro país. Es cierto que hay un mecanismo, esto seguro que aparece después en el debate, que trata de hacer frente a esta medida a través del proyecto de ley de familias que se está tramitando en este momento en el Congreso y que se acaba de presentar. Pero, de nuevo, es un parche.
De nuevo, es una medida que trata de ir cubriendo algunos de los flancos de este fenómeno sin abordarlo de forma estructural, ¿no? Pero hay un elemento que me parece fundamental tener en cuenta. Nosotros somos capaces de ver cuáles han sido las autorizaciones en el año 2022, pero todavía no sabemos cuánta gente ha llegado y se ha incorporado a nuestro país de manera irregular en el año 2022 y en el año 2023. Y todo sugiere que las cifras de caída que se produjeron durante 2020 y 2021 son excepcionales y que, por lo tanto, habremos recuperado el aumento de llegadas a nuestro país, gente que accede con un visado de turista o con mecanismos de solicitud de asilo y que después caen en la irregularidad sobrevenida cuando el sistema es incapaz de darles una respuesta. El segundo argumento es de carácter ético y tiene que ver con la decencia colectiva que supondría aprobar una medida de este tipo. La irregularidad está íntimamente vinculada a la exposición a la pobreza. Los hogares migrantes triplican el riesgo de vivir en la pobreza, lo multiplican por 6 si hablamos de carencia material severa. Sin acceso a ayudas como el ingreso mínimo vital, que solo se produce en algunas regiones de nuestro país, y dificultades prácticas, reales, sistemáticas de acceso a derechos esenciales como la salud, la educación o la protección, es decir, una arbitrariedad del sistema a la hora de hacer frente a derechos que sí están reconocidos en teoría en la ley, el problema se va a perpetuar para esta población. Hay una exposición directa a la explotación laboral ligada a la irregularidad. Frente a la voluntad de trabajadores y empresarios que quieren hacer lo correcto, la irregularidad les obliga a mantenerse en la sombra de la ley y en la sombra de la protección de los derechos laborales. La irregularidad es miedo, es vulnerabilidad y es incertidumbre, lo que deriva en prevalencia de patologías de salud mental, como está documentada en la literatura de manera abundante, ¿no? Por eso a mí personalmente me deja perplejo que este sea el día que la UGT y comisiones obreras no hayan apoyado la regularización de migrantes sin papeles en nuestro país. Es una cosa que me parece absolutamente inexplicable y cuando de manera repetida les hemos pedido que lo apoyen, todavía no hemos conseguido que lo hagan, ¿no? Pero no hay asunto que explique mejor los fundamentos éticos de esta propuesta que el caso de los niños y las niñas, ¿no? Les decía que hemos actualizado los datos para finales de 2021. Estamos hablando de 112.000 niños y niñas menores de 16 años. Una mayoría de este grupo son niños muy pequeñinos, menores de 10 años. El riesgo de pobreza en hogares migrantes con hijos se dispara. Las consecuencias de la irregularidad, del trauma que supone la irregularidad, incluso en periodos pequeños de la vida de los niños, tiene consecuencias de por vida. De por vida. Es una cadena perpetua en muchos de los casos, ¿no? En términos agregados, y estos son datos del Gobierno, del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, el coste de oportunidad de la pobreza infantil en nuestro país, que como saben es un problema, saben ustedes mejor que yo, es un problema extraordinariamente grave, esto va más allá de la situación de las poblaciones migrantes, tiene un coste de oportunidad en términos económicos de 63.000 millones de euros anuales, es decir, beneficios no realizados como consecuencia del impacto que esto tiene en el desarrollo y en la educación de los niños, ¿no? Si a ustedes les importa el bienestar de los niños y las niñas, y estoy seguro de que este es el caso, este es uno de los asuntos en el que todos estamos de acuerdo, la regularización es absolutamente insoslayable. Por lo tanto, el primer argumento tiene que ver con las magnitudes, el segundo con la decencia colectiva y la ética, el tercero tiene que ver con los argumentos más prácticos y con el interés común, con el interés propio en la regularización. En este sentido, el consenso académico es prácticamente unánime, está absolutamente generalizado con respecto al impacto fiscal y laboral de las migraciones, al impacto positivo fiscal y laboral de las migraciones en los países en los que se establecen, mucho más en países en plena transición demográfica como el nuestro. Los estudios para la campaña de esenciales que realizamos con la Universidad Carlos III sugieren que cada trabajador o trabajadora que en este momento esté empleada y que sea regularizada supondría un beneficio neto para el fisco español de 3.400 euros por persona y año. 3.400 euros por persona y año. Dicho de otra manera, este es un beneficio pingüe para las arcas públicas españolas. Si uno lo mira desde el punto de vista, por ejemplo, de la financiación del ingreso mínimo vital, por cada euro que recibiría este colectivo, en teoría, por sus condiciones, estaría aportando 2,2 euros a la financiación del ingreso mínimo vital. La irregularidad está directamente vinculada a la transición demográfica y a este fenómeno de lo que denominamos el bono demográfico, sobre todo en economías altamente envejecidas como la española o las economías envejecidas del resto de Europa. Supone una fuente de oxígeno frente a la carestía de mano de obra, una carestía que empieza a ser estructural en nuestro mercado de trabajo, incluso en situaciones paradójicas como la española, en donde niveles relativamente altos de desempleo
conviven con necesidades estructurales de mano de obra en todos los rangos de la cualificación, desde la recogida de la fruta y la verdura, los riders que llevan las cosas a nuestros hogares, hasta los trabajadores en el sector en el sector de la alta cualificación. El estudio más reciente de la compañía Allianz, de Allianz Research, habla de una caída del 30% de la población en edad laboral para el año 2050, lo que implica necesidades netas de mano de obra por encima de los 335.000 personas migrantes en nuestro país. La irregularidad la resolución del problema de la irregularidad es un ajuste necesario en un modelo que tiene problemas estructurales, un modelo de puerta estrecha que no responde a las necesidades de nuestro mercado de trabajo. La cuarta medida tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra seguridad sanitaria. Este es un argumento que tenía particular relevancia durante el tiempo de COVID. A ninguna sociedad inteligente le interesa tener fuera del radar de las instituciones públicas a un número tan llamativo de personas como las personas que viven en situación irregular, ¿no? Ya les he dicho antes que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es el acceso real que estas personas tienen al derecho de la salud y, por lo tanto, al radar de las autoridades sanitarias, ¿no? Pero hay otra perspectiva interesante vinculada a la seguridad sanitaria, que es la que tiene que ver con las necesidades de mano de obra en nuestro sector sanitario. Y aquí cito datos de la Organización Mundial de la Salud, que dice que España necesitará en 2030 85.000 profesionales adicionales de enfermería y 30.000 de medicina. Parte de estas personas ya están en nuestro país, ya están tituladas y formadas en sus países, pero están en situación irregular y no se pueden incorporar al mercado de trabajo. El quinto lo voy a decir de manera rápida porque ustedes lo conocen mejor que yo, y es que no hay nada nuevo en esta medida, que yo consideraría una medida hasta cierto punto habitual de la política pública. Durante nuestra democracia han tenido lugar 9 regularizaciones, 5 del Partido Popular, 4 del Partido Socialista. En la Unión Europea ha habido 43 regularizaciones extraordinarias entre 1998 y 2006 en 17 Estados miembros. Las más recientes, las que se han producido más recientemente, han sido en Portugal, en Italia, en Francia, en Colombia, fuera de la Unión Europea. Alemania ha anunciado una medida de regularización como parte del paquete de reformas de su política sanitaria. Y, como decía mi compañera, no hay nada en la Comisión Europea que nos impida hacer esta regularización en este momento. El sexto argumento es un argumento que aportamos de manera nueva, y termino con este, que es nuevo y que responde a la voluntad amplia de la sociedad española, más allá de quienes han firmado esta regularización. Y básicamente se basa en un estudio de la organización británica More in Common, que ha realizado en España en febrero de 2024, y que muestra cómo existe un apoyo generalizado a las medidas de regularización en nuestro país, un apoyo absolutamente masivo en los partidos de izquierda y centroizquierda, sorprendentemente más altos en el Partido Socialista, por encima en el 75%, que incluso en los partidos Sumar y Podemos, con un 72%, pero es que hay una mayoría de simpatizantes del Partido Popular que apoya la regularización extraordinaria. Incluso 1 de cada 5 votantes de Vox apoya la regularización extraordinaria. No me pregunten ustedes por qué, pero yo creo que explica la diversidad de argumentos que hay sobre esta mesa y el modo en el que la sociedad española se relaciona con este asunto, ¿no? Termino. La perpetuación de la irregularidad es una forma moderna de segregación, es una forma moderna de apartheid no reconocido en nuestras sociedades, que debilita nuestras raíces éticas, en mi opinión, que ofende al Estado de Derecho en la medida en que excluye a una parte sustancial de nuestra población y que, sobre todo, arruina extraordinarias oportunidades económicas y fiscales que podría aportar 500.000 de personas. La regularización nos ayuda a poner orden en este sistema migratorio caótico. Y me gustaría enfatizar este aspecto porque creo que es algo en lo que también todos podemos estar de acuerdo. Necesitamos reordenar este sistema, necesitamos poner más orden en un sistema que es caótico. La irregularidad no es buena para nadie, desde luego no para los migrantes en situación irregular, pero no es buena para cualquiera que crea que España debe tener un orden en sus fronteras, ¿no? La regularización es lo más justo, pero es lo más inteligente y, en mi opinión, es lo que quiere la sociedad española. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Aziz Fayet. Muchísimas gracias.